a grabar, así se graba y después se los dejo en el Acadeu, así lo pueden ver si alguien no se puede conectar o lo que sea. Dale. Bueno, Igna, lee la pregunta si querés y después la respuesta, dale. Ah, la pregunta. No, pará, no tengo la pregunta. Pará. ¿Que la lea yo? Yo la tengo por acá, creo. A ver, un segundo, por favor, por el amor de Dios. A ver, por el amor de Dios. Bien. A Lo ver, acá tengo, lo... profe. Pregunta Ah, una. sí, no. Ah, ok. Está bien. Pregunta uno. ¿Por qué era valioso para el rey la recuperación del derecho romano? A ver, ¿por qué? Esta es la razón porque la imprenta de Gutenberg No, no, permitía no, no. reproducir. Ey, Ignacio, ese es el trabajo práctico número 11. Estamos con el trabajo práctico número 10. Profe, ¿la ¡Ah! contesto yo? Dale, ¿quién quiere leer? Yo, Tiago Tazú. Dale, Tiago. Para el rey era valioso el derecho romano porque centralizaba el poder en él y podía elaborar leyes y hacerlas cumplir. Sí, eso. También lo Bien, tenía en el uno. bien, Tenía en el Tiago. uno eso también. Bueno, si querés, Ignacio, Igna, si querés, lee alguna otra pregunta después del trabajo 10, si querés. Bueno, me detengo en la pregunta que leyó Tiago recién. Bien, ¿no? Muy bien, Tiago. Como bien dijiste, el derecho romano, viene bien aclararlo por las dudas, porque por ahí como que estamos sobreentendiendo que todos sabemos lo que es el derecho romano. Bueno, probablemente así sea, pero por las dudas lo aclaramos. ¿Sí? El derecho romano era una serie de leyes escritas que el Imperio Romano tenía. ¿M? Acuérdense que el Imperio Romano cae en el año 476 después de Cristo. De hecho, el Imperio Romano pertenece a la Edad Antigua. Cuando cae el Imperio Romano, entramos en la Edad Media. Bueno, el Imperio Romano tenía un montón de leyes escritas, ¿sí? Que de alguna manera esas leyes organizaban cómo funcionaba todo el sistema, las normas y las leyes en todo el gran imperio de Roma. Entonces, esas leyes escritas del derecho romano era una manera de centralizar el poder en la figura del emperador de Roma, ¿sí? Entonces, como bien dijo Tiago, el derecho romano es recuperado por estos estados modernos, monárquicos, y el rey lo utiliza como para justificar que todo el poder esté centralizado en su figura, y también le da ¿cómo se dice? Le da la atribución al rey de crear nuevas leyes también, ¿sí? Y dentro de esas leyes de esa recuperación del derecho romano, una cosa que hicieron los juristas y los abogados de los reyes fue, digamos, explicar en esas leyes que el poder del rey provenía de Dios. Chao, profe, me tengo que ir. Bueno, vayan. Chao, terminen bien la clase. Dale, gracias por leer. Bueno, entonces, el derecho romano lo que hacía era, de alguna manera, decía que el poder del rey provenía de Dios. Eso era algo nuevo, porque los romanos, en la época del Imperio Romano, ellos no decían que el poder del emperador venía de Dios. Bueno, en los estados monárquicos modernos, a partir del siglo XV, en la ley escrita, en ese derecho romano, decía que el poder del rey provenía de Dios. Esto que era una manera de legitimar ese poder, ¿no? De alguna manera de justificar que el rey tuviera tanto poder y tan concentrado y tan centralizado. ¿Sí? Bien, ¿quién quiere leer la pregunta 2, chicos? Acuérdense que es el trabajo práctico número 10. Pregunta 2. Cuanto más participe... Sí.
Hola. Hola, no te Hola. veo. Hola, ¿quién habla? ¿Tiago? Tiago Flores. Sí, ¿Cómo andas, Tiago? Vamos los dale, Tiago, ¿eh? Sí, están con todos los Tiago. ¿Lees la 2, Tiago? dale. ¿Qué ventajas tenían los ejércitos permanentes de mercenarios con respecto a las milicias feudales? Bien, Ahora, se organizaron en cada reino ejércitos permanentes integrados por soldados mercenarios, extranjeros y sometidos puro y exclusivamente a órdenes del rey. Estos ejércitos representaban una ventaja frente a los ejércitos feudales, basados en pactos de lealtad. Estos nuevos ejércitos no solo luchaban en guerras contra reinos extranjeros, sino que también aseguraban el control de la población interna. perfecto, súper completo. Bien, Tiago. Bueno, como dijo Tiago, ¿sabes lo que quiere decir un mercenario? ¿Alguien sabe lo que es un mercenario? Conozco el nombre, pero no sé de qué trabaja. Bueno, un mercenario es, digamos, es como alguien, es Alguien como un que. soldado. Fue un ladrón. No, alguien ¿Cómo? que pelea. No, que. Ahí no me sale la palabra. A ver, alguien que pelea Em, por su beneficio económico y social. Claro, un mercenario, digamos, es como un soldado que lucha a cambio de un sueldo, ¿ok? No es que Claro, lucha por una causa en la cual cree, ¿no? Tampoco lucha por lealtad como luchaban los vasallos por lealtad a su señor, ¿se entiende? Un mercenario es simplemente un soldado que trabaja, o sea, lucha a cambio de un sueldo, ¿sí? Es como un trabajador, un empleado, en este caso sería un empleado del Estado monárquico, un empleado del rey, ¿sí? Entonces, una de las ventajas que tienen estos ejércitos permanentes de mercenarios es que, como trabajan a cambio de un sueldo, ¿sí? Vos sabés que siempre van a estar ahí, porque ellos tienen el sueldo. No es como un vasallo de la época feudal que de última, bueno, luchaba porque le había prometido lealtad al señor. Entonces, si de pronto por ahí no quería ser más leal, por ahí le fallaba al señor, ¿se entiende? Bueno, en el caso de los ejércitos permanentes de los estados monárquicos modernos, estos soldados mercenarios trabajaban a cambio de un sueldo, por lo tanto estaban siempre firmes y presentes y además eran profesionales, o sea, estaban entrenados en la labor de la guerra. Y no solo luchaban contra reinos externos o amenazas externas, también se ocupaban de mantener el orden interno. O sea, si había alguna rebelión de campesinos o de señores feudales, este ejército permanente era el encargado de reprimir esa rebelión, ¿sí? Entonces le garantizaba al rey la seguridad, tanto adentro del reino como afuera, ¿sí? Bien, bien te hago. Bueno, ¿quién quiere leer la pregunta 3? Pregunta 3 a la 1, pregunta 3 a las 2. Yo no. Bueno, vos no, dale. ¿Quién? Vamos, chiques. Vamos, que me aburro. Nicole Fioca, ¿querés leer? Bueno, Dale. era un conjunto de funcionarios especializados en la administración del Estado. Esto abrió posibilidad de que los burgueses ricos se hicieran más cercanos al rey, comprando los cargos públicos del soberano, aunque los miembros más poderosos de la nobleza sigan siendo los más altos de la jerarquía. Bien, muy bien, Nicole. Bueno, estamos hablando entonces de la burocracia estatal. Básicamente, como bien dijo Nicole, eran funcionarios administrativos de, de los nuevos estados monárquicos modernos, ¿sí? O sea, estos nuevos estados monárquicos modernos, ¿sí? Decimos monárquico porque hay un monarca gobernando, o sea, un rey, ¿sí? Bueno, la burocracia era estos
funcionarios administrativos que se ocupaban de, por ejemplo, cobrar impuestos. Otros se ocupaban de crear las leyes. Otros se ocupaban de administrar la justicia. Otros, por ejemplo, se ocupaban de la diplomacia, ¿sí? Había distintos cargos dentro de esa burocracia estatal de los estados modernos, ¿sí? Bueno, ¿cómo accede la burguesía a estos cargos dentro de la burocracia? En muchos casos compraban los cargos, ¿sí? Hablamos de la alta burguesía, eran comerciantes, banqueros que se habían enriquecido comprando, vendiendo, comerciando, y entonces tenían dinero suficiente como para pagarle al rey, y entonces a cambio de ese pago el rey le daba un cargo, no sé, en el Tribunal de Justicia o en la diplomacia, ¿sí? Inclusive algunos burgueses muy poderosos no solo compraban los cargos dentro de la burocracia administrativa, sino que inclusive compraron títulos de nobleza, ¿sí? Se convertían en condes, marqueses o duques, simplemente pagando, ¿se entiende? Era lo que ellos llamaban la nobleza de toga, porque usaban como una toga que era la ropa distintiva de la nobleza. ¿Sí? Bien. Bueno, dentro de la administración, de la burocracia, también había los cargos más altos, estaban ocupados por miembros de la nobleza. ¿Sí? Entonces, en lo que era la burocracia estatal, había miembros de la nobleza y también había burgueses que habían comprado los cargos al rey. ¿Sí? Bien, Nicole, ¿quién quiere pasar a la pregunta 4? Pregunta 4. Ignacio, ¿quiere hablar usted? O Moreno, que la había... ¿Hola? ¿Qué? No, no, preguntaba si a Morena, si quiere leer ella, que la vi antes que estaba por ahí. Ah, ok. Pregunta 4. Morena o por ahí Jazmín o Enzo o Karen. ¿Quién lee la 4? Dale, chicos, vamos. Vamos que ya tarde, hay que ir a comer, dale, vamos. Vamos. Pregunta 4. Yo ya comí comiendo. ¿Vos ya comiste? Esta vez voy a decirlo yo. ¿4? Dale. Sí, el TP10, ¿no? Sí, te pedí. Lee la pregunta y la respuesta, por favor. Ah, ok, de acuerdo. La respuesta también. La pregunta. Dale. Ok, de acuerdo. Ah, ¿la leo yo la pregunta? No, ya tengo la pregunta acá. ¿Cómo se financiaron los gastos estatales como la burocracia y el ejército? Me dijiste que estaba incompleta porque era poco texto, ¿no? Bueno, fíjate, léenos qué pusiste y yo cualquier cosa agrego lo que falta. Es re poquito, por eso sé por qué me pusiste incompleto. Los gastos estatales se financiaron con la venta de cargos, con la creación de los nuevos impuestos. Se supone que tenía que poner más de eso, ¿no? Bueno, pero está bastante bien igual. Falta una cosita que ahora la digo. Bueno, como bien dijo Igna, obviamente todos esos gastos estatales, por ejemplo, para pagarle los sueldos a la burocracia administrativa, para pagarle los sueldos a los soldados mercenarios de los ejércitos, etcétera, bueno, toda esa plata, ¿de dónde salía? Bueno, por ejemplo, de la venta de cargos administrativos, de la venta de títulos de nobleza y también de esos nuevos impuestos que se crearon, ¿sí? Lo que te faltó poner nada más, Ignacio, es que esos impuestos se les cobraban a la burguesía y a los campesinos, ¿sí? Porque acuérdense lo que dijimos antes, que la nobleza no pagaba impuestos. Entonces, obviamente, ¿sobre quiénes recaían los impuestos? Sobre los campesinos y sobre la nobleza. Es más, sobre los campesinos y sobre los burgueses. La nobleza y el clero no pagaban impuestos, ¿sí? Cuando hablamos de clero hablamos de la iglesia, ¿sí?
Bien, bien, Igna. Vamos con las 5. Dale, dale que ya terminamos. Dale. ¿Quién lee Profe, las? ¿lo puedo leer? Claro, dale. Karen, ¿Qué función cumplía la diplomacia? a ver. La función que cumplía la diplomacia era evitar las guerras y llegar a acuerdos pacíficos entre reinos. Ahora la expansión territorial y la consolidación del poder se buscaban no solo a través de la guerra, sino también por medio de alianzas matrimoniales. Bien, bien, Karen. Bueno, como bien dijo Karen, digamos, la diplomacia también se le llamaba las cancillerías. ¿Sí? Cancillería, diplomacia es más o menos lo mismo. Formaban parte de la burocracia estatal, o sea, formaban parte de la administración del Estado, pero ellos se ocupaban en particular de lo que acaba de decir Karen. O sea, se ocupaban de las relaciones exteriores con otros reinos para lograr acuerdos, muchas veces a través de matrimonios, y la idea era siempre evitar la guerra, ¿sí? Porque la guerra es cara para un reino, para cualquiera es cara. ¿Sí? Implica pagarle a los soldados, implica que muchos soldados se mueren y hay que poner nuevos soldados, implica gastar dinero en armamento, en pólvora, en caballos, en desplazar a los ejércitos. O sea, es un gran gasto la guerra. Entonces, la diplomacia a veces lo que buscaba era resolver las diferencias entre reinos a través de estas negociaciones que hacían los diplomáticos, los cancilleres. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un ejemplo. Entre el reino de Francia y el reino de Alemania había un territorio que Francia lo reclamaba para sí y Alemania también lo reclamaba. ¿Sí? Una solución era entrar en guerra y dirimirlo a través de las armas. La otra solución sería sencillamente que los reinos se pongan de acuerdo a través de los diplomáticos y, por ejemplo, negociar que ese espacio se divide en dos y entonces una parte queda para Francia y otra para Alemania. O, por ejemplo, también se puede hacer un acuerdo que hay un matrimonio, la princesa de Francia se casa con el príncipe de Alemania, entonces ese territorio se convierte en, no sé, una tierra neutral que, que pueden explotarla tanto los alemanes como los franceses, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces siempre se buscaba evitar la guerra para justamente evitar los gastos elevadísimos de la guerra, ¿sí? Bueno, bien Karen, bien el resto, gracias por participar, gracias por conectarse. Si les gusta la página, denme like, suscríbanse al canal. No, mentira, eso es mentira, chicos. Bueno, les dejo un saludo. Nos estamos viendo dentro de 2 semanas. ¿Dale? Reventar la campana también. ¿Qué? Reventar el botón de like y la campana de notificaciones. Chicos, quiero llegar al millón de vistas, por favor. Ok. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo en 2 semanitas.